A todos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Buenos días, estamos acá mirando en el día de hoy la lectura titulada Dios, un romano y un judío que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 3, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 1. Amado Dios, exaltamos tu nombre. Padre, y te agradecemos por darnos otro día más de vida, por darnos otra oportunidad de poder exaltar y glorificar tu nombre. Otra oportunidad, Padre, de no enfocarnos en los problemas, de no enfocarnos en la enfermedad, de no enfocarnos, Señor, en las dificultades que nos rodean y de enfocarnos en ti. Te pedimos, Padre, que nos guíes y que hables a nuestras vidas en una gran manera. En el nombre de Jesús, pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces mirando acá. Continuamos hablando de Cornelio, que Dios ve la sinceridad de la fe, ¿verdad? Que muestra el centurión Cornelio. Y sus oraciones y su generosidad subieron para memoria delante de Dios. Fue una ofrenda de sacrificio hacia el Señor. Dios responde las sinceras oraciones, hermanos, a los que le buscan y envía a la persona apta con la información adecuada en el tiempo apropiado, en el tiempo indicado, cuando está necesidad, después que nosotros busquemos con fe, ¿verdad? Y vamos a decir que establezcamos el ambiente, ¿verdad? Que tiene que ser establecido para poder recibir esta bendición. Y según la ley judía, ciertos alimentos estaban prohibidos, como si usted quiere ver más en detalle, lee en el libro de Levítico, capítulo 11, y va a haber, hermano, una lista de cosas que no se supone que se comieran. Entonces, esas leyes hacían difícil que judíos y gentiles a veces pudieran comer juntos, pues existía lo que era el riesgo de la contaminación. Ya que vamos a decir, hermanos, para que lo pueda imaginar, ilustrar bien, imagínese un plato de comida, ¿verdad? Y poner, vamos a decir, carne de cerdo, que sería considerado algo en contra de las leyes establecidas, y que esa carne de cerdo, póngale que estuviera al lado de, vamos a decir, de unas papas majadas, vamos a decir, y que se tocaran, ¿verdad? Al tocarse, ¿verdad? O al compartir, si hubieran jugos que salieran de abajo, al interactuar, vamos a decir, existiría entonces lo que sería la contaminación, eh, ya que existía ese riesgo. Entonces, más aún, los gentiles le veían a menudo como a las personas que comían estas cosas como personas inmundas. Entonces, Pedro tiene esta visión y esta significaba que no debía de ver a los gentiles como inferiores, a quienes Dios no iba a redimir. Pero antes de tener esta visión, él pensaba se pensaba que un oficial romano jamás podría aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Porque era considerado un gentil y era considerado una persona inmunda, una persona pagana. Después entonces comprendió que debería de ir con el mensaje al hogar gentil y predicarle a Cornelio las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Entonces este acto de adoración pudo haber causado arrogancia en Pedro. Después de todo, un centurión romano se inclinó ante él. Pero no obstante, Pedro condujo a Cornelio a Cristo. Y cuando tenemos que entender esto, que cuando nos elogian, hermanos, y nos honran, debemos de recordar que somos mortales y aprovechar cada oportunidad para darle la gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que algunas veces las personas tratando de decir algo bonito, ay, mire qué bien usted, ay, qué bonito usted, ay, mire qué hermoso usted, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Y de repente como que puede subir el aire de la gente y el orgullo, hay que tener cuidado con esto. Entonces, es posible que la más grande barrera del primer siglo para esparcir el evangelio fuera el conflicto que había entre los judíos y los gentiles. Y la mayoría de los nuevos creyentes eran judíos y para ellos era un escándalo pensar él solo en asociarse con los gentiles. Pero entonces Dios ordenó a Pedro que anunciara el evangelio a un romano y él obedeció, echando a un lado su linaje, echando a un lado quién era esta persona, de dónde venía, su posición y sus sentimientos personales. Entonces, más tarde volvió a tener dificultades con esto, como lo dice en Gálatas capítulo 2, del 11 al 14. Pero Dios ratificaba que las buenas nuevas de Cristo son para todos, para los judíos y también para los gentiles. Entonces, no debemos de permitir que ninguna barrera lingüística, cultural, de prejuicios o geográfica, también de nivel económico, de nivel educativo tampoco, hermano, se interponga en lo que es la extensión del
evangelio. Hay veces que las personas tristemente discriminan, actúan bajo estereotipos y tratan a ciertas personas de ciertas maneras por ser de ciertos lugares. Eso no es bíblico, hermano, eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tengamos cuidado con eso. En cada nación hay corazones abiertos a Dios y listos para recibir el evangelio, pero alguien tiene que anunciarlo. Entonces, ¿verdad? Vemos que buscar a Dios no es suficiente. La gente, después de buscarlo, ¿verdad? Se supone que tenga un encuentro con Él. ¿Y cómo vamos a poder, los que buscamos, ¿verdad? Poder encontrar a Dios sin que alguien nos muestre el camino? Y podemos ver así, que así fue que lo hizo entonces Pedro, a pesar de que este hombre era un gentil. Si usted le está pidiendo a Dios que le muestre el camino a alguien, hermano, puede leer en Romanos 10, 14 al 15. Se lo voy a leer aquí rapidito. Romanos 10, 14 al 15, mira lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces podemos ver acá que este breve y poderoso sermón de Pedro, ¿verdad? Contiene una declaración concisa del Evangelio y la perfecta vida de Jesús como siervo, su muerte también en la cruz, su resurrección, de la que Pedro fue testigo, el cumplimiento de las escrituras en Jesús y la necesidad de una fe personal en Él, guiados por el Espíritu y centrados en Cristo, hablando sobre lo que es el camino de la verdad y de lo que es la vida. Y podemos ver también aquí en el versículo 23, se hace referencia también a lo que dice en Isaías 52, versículo 13, hasta el 53, versículo 12. Anótelo por ahí, luego lo puede leer con calma. Y también lo mismo en Ezequiel 36, del 25 al 26. Así que tenemos ahí dos ejemplos de profetas que escribieron acerca de Jesús también. Entonces, Cornelio y Pedro fueron dos personas muy diferentes. Cornelio era un hombre rico, militar, era gentil, pero era un pescador judío que se volvió predicador. Pero el plan entonces de Dios incluyó a ambos. Y ese día en la casa de Cornelio, un nuevo capítulo de la historia cristiana se escribió por un cristiano y un judío, por un cristiano gentil y por un cristiano judío. Ahora se mostraba entonces una armonía. Y ambos descubrieron algo importante acerca de la obra de Dios en la otra persona. Cornelio necesitó a Pedro y a su evangelio para saber que podía salvarse. Pero mira esta parte. Pedro también necesitó a sí mismo a Cornelio y su salvación para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. Entonces, esto podemos verlo de una manera también que nosotros mismos, hermanos, junto con otros creyentes, podemos necesitarnos para asimismo comprender el propósito y la obra de Dios en nuestras propias vidas. Entonces Cornelio quiso que Pedro se quedara varios días y era un nuevo creyente y dedujo que necesitaba enseñanza y compañerismo. ¿Está usted verdaderamente con hambre de la palabra de Dios? ¿De aprender más de la palabra de Dios? ¿De darle tiempo a Dios en su día? ¿De buscarle a Dios en espíritu y en verdad? Ya que es importante que reconozcamos nuestra necesidad de reunirnos con cristianos maduros y procurar aprender de ellos, hermanos. Y por eso es importante, como dice la palabra de Dios, que vayamos al templo para confraternizar los unos con los otros. Y así podemos aprender los unos de los otros de igual manera también, hermanos. Y podemos ver acá también que en el capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Pedro explica que gentil era todo aquel que no fuera judío, como hemos dicho. Y la mayoría de los judíos creyentes pensaban que Dios ofrecía salvación solamente a los judíos, porque eso era lo que decía la ley en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Pero entonces un grupo de Jerusalén creía que los gentiles podrían salvarse, pero solo si seguían todas las leyes y las traducciones judías en esencia. Así que tenían que ser prácticamente cristianos convertidos al judaísmo, era lo que estaban pensando ellos. Pero ambos grupos estaban equivocados, entonces Dios escogió a los judíos y les enseñó sus leyes de manera que llevaran el mensaje de salvación a toda la tierra, como lo dice, anote por ahí, Génesis 12:3.
Salmo 22, 27, Isaías 42, 4, Isaías 49, 6, Isaías 56, 3 al 7, Isaías 60, del 1 al 3, Jeremías 16, del 19 al 21, Zacarías 2, 11, Malaquías 1, 11 y Romanos 15, del 9 al 12. Así que, hermano, tenemos una responsabilidad de cómo compartimos nuestro testimonio con los que nos rodean para que así podamos demostrar un buen aroma, podríamos decir, una buena esencia, ¿verdad? De la fe que mora en nuestro interior y de la relación que tenemos con Cristo. Te agradecemos, Señor Padre, por tu amor, por tu misericordia sobre nuestras vidas, Padre, por tu compasión y por estar dispuesto, Señor, a guiarnos y ayudarnos diariamente. Pedimos, Padre, Señor, que asimismo podamos ver cuál es nuestra función, Padre, en el plan tuyo de nuestras vidas, nuestro propósito. Y te pedimos, Padre, que nos reveles, Espíritu Santo, en nuestras vidas lo que esperas de cada uno de nosotros y que podamos asimismo alcanzarlo para glorificar y alcanzar, Señor, honrarte como lo mereces. En nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Toca a cada hermano y cada hermana, Padre, que se conecta con nosotros y que escucha estas palabras. Padre, inquiétale, cáusale, Señor, un deseo, Padre, de buscarte que sea insaciable diariamente, para que así puedan seguir creciendo diariamente. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Sí, hermanos, Dios les bendiga grandemente a todos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.